otro video sobre terapia familiar en clave emocional. Hoy voy a atender una pregunta que generalmente me hacen en todos los grupos de formación en los que he participado. Se manifiesta de diferentes maneras y la más simple es: ¿qué técnicas existen para el trabajo con emociones? Lo primero que quiero hacer al respecto es aclarar, desde mi punto de vista, para qué sirve la técnica en terapia, saliendo al paso así de varios malentendidos con respecto a este tema. El más importante de esos malentendidos es creer que la técnica es una especie de botón que uno presiona para desencadenar una respuesta predecible en el paciente y por consiguiente creer que la terapia es simplemente la aplicación de una serie de técnicas una tras otra siguiendo una serie de pasos que están establecidos en los manuales. Sí, es cierto que hay modelos terapéuticos que creen que de hecho eso es la terapia, pero incluso esos modelos en los últimos años han tenido que aceptar que la terapia implica, además y por encima y por sobre todo de la técnica, una relación terapéutica o una alianza terapéutica. Han tenido que aceptar que sin una buena alianza terapéutica, la mayor parte de veces las terapias fracasan. También, sin lugar a dudas, han tenido que demostrar que la alianza terapéutica no es en sí mismo lo que cura. Es decir, no basta con una buena alianza para favorecer la mejoría de las personas, pero sin una buena alianza casi no hay técnica que valga. Dicho sea de paso, Carl Gustav Jung decía ya algo parecido. Él tenía una frase en la que afirmaba que la técnica correcta en manos de la persona equivocada surte el efecto equivocado. Por consiguiente, ¿para qué sirve la técnica? ¿Cuál es el papel de la técnica en la terapia? Yo creo que la técnica sirve básicamente para dos cosas. La primera, para orientar el trabajo del terapeuta. Cuando estamos frente a una persona o una familia, si careciéramos de técnicas, en muchas ocasiones no sabríamos realmente qué hacer. Entonces, lo primero que la técnica hace es que nos da un norte que nos permite orientar nuestro trabajo siguiendo una serie de pautas más o menos establecidas a las que podemos atenernos. En ese sentido, es una especie de primer mapa global de lo que es una terapia. Y el segundo papel, todavía más importante, es que la técnica no sirve para generar el cambio. La técnica sirve para detectar dónde están los obstáculos del cambio para que las personas los puedan superar y nosotros, los terapeutas, podamos ayudarles a hacerlo. En otras palabras, si es que yo le propongo a una persona una técnica, si le digo, por ejemplo, que hable con su padre a través de una silla vacía, que es la técnica de la que hoy hablaré más adelante, y la persona no lo puede hacer, eso no es un fracaso de la técnica ni de la terapia. Al contrario, eso es una oportunidad para alcanzar el éxito terapéutico. Es una oportunidad para descubrir juntos cuál es el obstáculo que le impide hacer esa técnica y por consiguiente resolver su problema en primer lugar. En definitiva, la técnica sirve para orientar nuestra acción como terapeutas y detectar los obstáculos que impiden el cambio de los pacientes. Entendiéndola de esta manera, la técnica es nuestra amiga. No es algo a lo que tengamos que oponernos, no es algo contra lo que tenemos que pelear. Es algo que necesitamos, pero algo en lo que no tenemos que depositar la responsabilidad del cambio. Dicho esto, y habiendo quitado de en medio este tema, este malentendido con respecto a cómo entender la técnica, voy a dar un ejemplo de una técnica tradicional de trabajo con emociones, que es la silla vacía gestáltica, y a exponer también de qué manera tiendo a emplearla yo en mi propia experiencia y por qué creo yo que ya es hora de empezar a modificar esa técnica tradicional aplicándole elementos que hemos ido recogiendo y descubriendo en las últimas décadas. Una de las técnicas más conocidas y populares para el trabajo con las emociones, quizá de hecho la más popular, es la llamada silla vacía. Técnica de origen gestáltico, propugnada primero por Fritz Perls, pero que ahora se ha extendido a muchos diversos modelos terapéuticos. En la silla vacía colocamos al cliente en una silla y colocamos una silla vacía delante de él, y en esa silla vacía se coloca imaginariamente a una persona con la que el cliente tiene alguna dificultad relacional, o bien a una parte del mismo cliente con la que él tiene alguna dificultad, por ejemplo, su propio yo crítico, y luego se establece un diálogo entre las dos sillas pidiéndole al cliente que hable con la silla, reclamándole, pidiéndole, comunicándole, es decir, diciéndole lo que quiera, y luego que se pase y se cambie de silla y que responda desde ese papel a lo que dijo el cliente, y se hace este proceso unas cuantas veces, hasta, desde el punto de vista gestáltico, hasta cerrar la gestalt, es decir, integrar las dos polaridades. Desgraciadamente,
el malentendido que antes he mencionado con respecto al papel de la técnica, de que la técnica es un botón que hay que presionar y que automáticamente genera un cambio, ha conducido en psicoterapia a un uso por parte de muchos terapeutas poco acertado y poco sensato de la técnica de la silla vacía. Un uso incluso iatrogénico, es decir, que genera más dolor del que resuelve. Y es la creencia de que la silla vacía debe usarse para intensificar la emoción del cliente, para aumentar su dramatismo, para hacer que la manifieste de la manera más intensa, violenta, dramática, fuerte posible, y que la mera intensificación de la emoción es lo que genera el cambio. Y de esta manera tenemos terapeutas que colocan a sus clientes en la silla y casi le fuerzan al cliente a decir cosas que no siente ni piensa, en el afán de que eso desencadene una respuesta emocional de extraordinaria intensidad, bajo la creencia de que cuanto más llore, cuanto más grite, cuanto más se agite, más potente es la terapia. Pues bueno, quiero decir claramente que a mi juicio esto es un gravísimo error. El cambio no es proporcional a la intensidad emocional, es proporcional a que la persona se dé cuenta de lo que le pasa, le pueda dar sentido y tomar una postura para resolverlo. El cambio no es un tema de gritar o de llorar con muchísima intensidad, es un tema de darte cuenta de por qué quieres llorar, de a quién y por qué le quieres gritar, de qué es lo que quieres reclamar. Es un tema de significado, no solamente de intensidad emocional. Y en este sentido, me parece que la técnica tradicional de la Gestalt, que la silla vacía, se puede modificar de manera que se haga menos iatrogénica, menos dramática, más gentil y menos generadora de resistencia. Porque para muchos pacientes es relativamente difícil colocarse en la posición de imaginarse que dialogan con alguien que esté en la otra silla, y desde luego mucho más difícil sentarse en esa otra silla. Desde mi punto de vista, si bien fue un gran descubrimiento el de Peirce, esta técnica, fue un descubrimiento indiscutiblemente potente, también es cierto que a día de hoy quizá buena parte de esa técnica ya no es necesaria hacerla como él la hacía en esa época. En concreto, el diálogo oscilatorio entre una silla y la silla vacía y el hacer cambiar al paciente de silla en silla, a mi juicio es casi una especie de volar a ciegas, paciente y terapeuta, en torno a algo que todavía no se aclara y que se va aclarando con mucha lentitud a medida que se va dando el diálogo entre las dos sillas. Y ese algo es cuál es exacta y precisamente la experiencia emocional del paciente con respecto a quien está en la silla vacía, y eso es algo que se puede aclarar sin necesidad de la silla vacía, para facilitar el proceso emocional de manera más gentil. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos el caso de un paciente hombre que a lo largo de su vida se ha sentido muy poco competente, muy poco talentoso, incluso inútil en muchos casos. Esta persona acude a terapia y después de unas cuantas sesiones llegamos a comprender, o se nos hace evidente, que esta sensación suya tiene que ver con su relación con su padre desde que era pequeño. Entonces, podríamos efectivamente en una sesión determinada colocar al paciente en la silla, colocar en la silla vacía al padre y hacer que dialoguen, ¿no? Y pedirle al paciente que le reclame al padre, que se coloque, que se siente en la silla vacía, que responda, etc. Pero a mi juicio esto sería dar demasiadas vueltas para alcanzar un propósito que se puede alcanzar de manera más directa y sencilla. Para hacerlo, lo que podríamos hacer es primero indagar junto con el paciente cómo era su experiencia exactamente en relación con su padre, preguntándole cosas como ¿y qué era lo que más te dolía? ¿Y qué era la parte que más te afectaba? ¿Y qué es lo que necesitabas? ¿Y qué es lo que hubieras querido recibir? ¿Y cómo te sentías con él? Y en este proceso de diálogo emergerían historias y recuerdos del paciente con respecto a su padre, y entonces nos diría, claro, es que ahora recuerdo cuando yo tenía 8 años, un día él me llevó a pescar y también a mi hermano, y entonces nos contaría la historia. Y sería un diálogo en zigzag entre escenas del pasado del paciente y la forma en que ahora lo percibe y lo siente y cómo se sentía. Pongamos que a lo largo de ese diálogo, gracias a nuestras preguntas, que vamos orientando la conversación en dirección de descubrir lo más claramente posible cómo era su experiencia de fondo. En un punto de ese diálogo el paciente dice, lo que pasa es que yo casi era como que mi papá no me veía.
Y nosotros, aprovechando eso, hacemos un reflejo empático, parafraseando la experiencia del paciente, diciéndole: entonces es como que te sentías como que hubieras sido invisible. Y el paciente nos dice: sí, eso, como que yo hubiera sido invisible ante mi padre. Nótese que aquí ya hemos conseguido parte de lo que se consigue en la silla vacía a través del diálogo, que es que el paciente se aclara su propia emoción y su experiencia emocional y su necesidad a lo largo de pasarse de una silla a la otra. Pero nótese también que lo hemos conseguido de manera mucho menos dramática y violenta. A continuación, lo que podríamos hacer es pedirle al paciente que, sentado en su silla, cierre los ojos y se imagine a su padre delante de él. Y le diríamos: bueno, quiero que cierres los ojos y te imagines a tu padre delante de ti en una situación donde te sea natural, por ejemplo, en la sala de tu casa. Y que cuando ya lo veas nos avises. Entonces el paciente se imaginaría, cerraría los ojos y cuando ya se lo imagina nos avisa. Y nosotros les decimos: ahora que ya lo estás viendo, quiero que le digas a ese padre que tienes delante en la imaginación, quiero que le digas en voz alta la siguiente frase: papá siempre fui invisible para ti. Entonces el paciente, escuchándonos, repetiría esa frase y le diríamos: quiero que prestes atención a qué te ocurre a ti al escucharte decírselo y qué le ocurre a ese padre en tu imaginación al escucharla. Y de esta manera conseguimos que el paciente se active emocionalmente de manera muy potente e intensa, pero no dramática y por tanto menos violenta, menos iatrogénica, menos inductora de resistencia. Y entonces el paciente le diría eso al padre, se le llenarían los ojos de lágrimas y entonces nos diría: me siento muy triste. Y esa tristeza, que es la respuesta emocional que necesitábamos encontrar, porque responde a una necesidad básica nunca resuelta de este paciente con respecto a su padre, esa tristeza es lo que podríamos haber generado mediante la silla vacía, pero que de esta manera podemos conseguir de un modo mucho menos dramático. Nótese que esta tristeza sería en efecto una emoción primaria y que por consiguiente lo que tendríamos que facilitar es que la persona la asuma como tal, reconozca la necesidad básica detrás de ella y tome una postura frente a ella. Una postura que implique decirle imaginaria o realmente a su padre: nunca me viste, siempre fui invisible para ti, pero ya no voy a pedírtelo más. O bien: nunca me viste, siempre fui invisible para ti y es algo que no puedo tolerar y exijo que me mires. Es importante recalcar que lo que esperamos con este tipo de técnicas no es el cambio de la otra persona, en este caso del padre, sino el cambio del propio paciente, que él pueda asumir su experiencia emocional y su necesidad básica y modificar sus relaciones tomando eso como centro y tomándose por tanto a sí mismo como centro y definiendo sus relaciones de manera que satisfaga sus necesidades. De este modo, empleando esta variante de la técnica de la silla vacía, hemos evitado todo el trabajo del diálogo y hemos evitado tener que intensificar la emoción, pero hemos conseguido exactamente lo mismo que habríamos conseguido con la silla vacía, o quizá incluso algo más potente: ayudar a la persona a definir con gran exactitud cuál es su necesidad insatisfecha y a planteársela a la figura relevante de su contexto social de una manera segura y en un entorno protegido. Antes de terminar este video, me gustaría invitarlos a que, si tienen preguntas, dudas o comentarios, los apunten en la caja de comentarios de este video para poderlo responder en sucesivos videos más adelante. Espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta el próximo.